Amén, gloria a Dios, muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Es para mí una vez más una bendición muy grande estar una noche más con ustedes compartiendo el mensaje, la palabra del Señor y esperando que la palabra de Dios en mi oración esta noche, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, fluya, corra y sea glorificada en nuestras vidas. En esta noche, una vez más, después de algún tiempo de haber estado meditando en la palabra del Señor, acerca de Pesa, la Pascua del Señor, los panes sin levadura, hemos meditado también en otros temas y ahora hemos regresado una vez más a continuar meditando en un tema que dejamos pendiente, que hemos venido tratando, que es la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a retomar nuestra meditación en la primera carta de Pablo a los Corintios y recordando un poco acerca de por qué Pablo escribió esta carta. Pablo había sido informado acerca de los de Cloe, de algunas anomalías que estaban pasando en la iglesia que él mismo había fundado cuando estuvo trabajando durante año y medio en la iglesia de Corinto. Ya hemos venido mirando algunos temas, algunos tópicos, y hoy vamos a seguir meditando en esta preciosa palabra del Señor aquí como decíamos, en Primera de Corintios, capítulo 12, si no estoy mal. Vamos a seguir mirando lo que el Señor nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo. Y hoy vamos a hablar, la última vez que tratamos en el tema de Primera de Corintios, hablamos de los dones espirituales, de que Pablo dice que no quiere que nosotros ignoremos acerca de los dones espirituales. Pablo dice, mire, yo no quiero que ustedes ignoren absolutamente nada de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. No quiero que ignoren las instrucciones que yo les di a ustedes, que acerca de la Torá, acerca de la palabra del Señor, como en el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach, se cumplía toda la Torá, toda la palabra de Dios, toda la escritura, desde Bereshit, o sea, Génesis, hasta el libro del profeta Malaquías. Toda la palabra se cumplía en Cristo, en Yahshua Hamashiach. Y Pablo, esto era lo que había venido enseñando, lo que había venido enseñando los apóstoles, lo que la iglesia iba aprendiendo acerca de las escrituras. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que sigue allí en Primera de Corintios, capítulo 12, y a partir del versículo 14. El título que le he querido poner a esta meditación es Miembros del Cuerpo. Y aquí Pablo está diciendo, aquí en el versículo 14, comienza diciendo, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces nosotros tenemos que primeramente tener en cuenta que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo, que ese cuerpo está conformado por diferentes miembros, siendo la cabeza del cuerpo nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach, quien tiene autoridad sobre este cuerpo y quien da las órdenes al cuerpo para que el cuerpo ejecute las órdenes de la cabeza. Nosotros sabemos, cuando analizamos nuestro propio cuerpo humano, que nuestro propio cuerpo, para cualquier movimiento, cualquier cosa que quiera hacer, tiene que venir la orden directamente del cerebro, de la cabeza, quien ordena el movimiento, las funciones del cuerpo. De esa manera, entonces tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo, siendo la cabeza, es quien ordena todos los movimientos del cuerpo, que nosotros somos como ovejas de su prado, como personas compradas por la sangre vertida en la cruz del Gólgota. Somos hechos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Pablo dice que nosotros fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Fuimos bautizados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach. ¿Qué quiere decir con esto? Que fuimos bautizados. Quiere decir que en el momento en que tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach, lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, aceptas su sacrificio en la cruz del Calvario
inmediatamente tú eres introducido en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aceptas al Señor, te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados e inmediatamente, ya que te has lavado, te has bautizado, eres miembro de ese cuerpo y ya inmediatamente entonces quedas bajo la autoridad del Señor. Ahora, entonces tenemos que entender que el cuerpo, aunque es uno solo, tiene muchos miembros y además de que tener muchos miembros del cuerpo, cada miembro tiene su propia función en el cuerpo. Recuerda esto, cada miembro tiene su propia función en el cuerpo. Versículo 15, 16 y 17, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Creo yo que nos deberíamos imaginar un poco acerca de nuestro cuerpo siendo un solo miembro, nuestro cuerpo teniendo, no podríamos, no lo podemos imaginar cómo nuestro cuerpo se podría desplazar en el espacio si no tenemos pies. Tendríamos que estar rodando si fuéramos redondos, pero si por casualidad nuestro cuerpo fuera cuadrado, fuera una pieza cuadrada, ¿cómo podríamos nosotros movilizarnos? O si fuera solamente el ojo, solamente podríamos ver, pero no podríamos hablar. De esa manera, el Señor ha hecho el cuerpo de una manera perfecta para que el cuerpo pueda desplazarse, pueda hablar, pueda expresarse, pueda observar, pueda oír, pueda discernir las cosas. De esa manera el Señor, igual en la iglesia es un cuerpo que tiene diferentes funciones. No todo el mundo puede tener la función de pastor. Hay personas que dicen, bueno, por eso a mí me hubiera gustado ser pastor. Entonces, como yo no soy pastor, entonces no pertenezco al cuerpo de Cristo, no pertenezco a la iglesia porque no tengo una función. Pero si todos fuéramos pastores, entonces, ¿dónde estarían las ovejas? O si todos fuéramos ovejas, ¿dónde estaría el pastor? ¿Quién nos podría dar a nosotros el alimento espiritual, la leche pura espiritual no adulterada, para que por ella creciéramos para salvación? De tal manera que, o que si todos fueran evangelistas, entonces, ¿quién nos enseñaría a nosotros el mensaje de la palabra para poder llevarlo? De tal manera, entonces el Señor a cada uno nos ha dado una función. Cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo. Unos son pastores, otros son evangelistas, otros son maestros, hay otros que son los diáconos, los que están en la iglesia, en la congregación, para ayudar a las personas a acomodarse. Todos tenemos una función diferente y aunque todos tenemos una función diferente, todos somos miembros del cuerpo y todos nos necesitamos el uno al otro. Nosotros no podemos ser islas, no podemos estar separados. Yo no puedo separar ningún miembro del cuerpo porque un miembro separado del cuerpo está muerto. Yo puedo tener ciertas partes de mi cuerpo mientras que mi cuerpo esté vivo, mientras que mi cabeza esté funcionando, dando órdenes, mientras mi corazón esté bombeando sangre. Yo puedo seguir, yo estoy viviendo y puedo tener funciones aunque me falte una parte del cuerpo. Pero una parte del cuerpo que esté separada del cuerpo inmediatamente se muere. ¿Por qué razón? Por la razón de que no está recibiendo la sangre, no está unida al cuerpo y inmediatamente muere y termina en pudrición. De tal manera, nosotros somos miembros y cada miembro tiene su propia función en el cuerpo. De esa manera, si tú eres una persona que le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua HaMashiach, y estás caminando con Él, no te preocupes
si tú no tienes una posición de, como llaman hoy, de liderazgo en la iglesia, que tú no tienes una posición de maestro, de pastor, de evangelista, no te tienen en cuenta, no te preocupes, porque Dios te ha puesto a ti con un propósito. El propósito de Dios, primeramente, al ponerte a ti en la iglesia, es darte vida eterna. Él te compró a precio de sangre y ahora te ha puesto en la iglesia, primeramente, para que tú empieces a alimentarte de la palabra de Dios y vayas creciendo y vayas madurando, para que de esa manera tú vayas desarrollando los dones que el Señor te está regalando. Entonces, no nos preocupemos qué lugar tenemos en el cuerpo. No pensemos que porque nuestro lugar en el cuerpo es invisible, no lo ven, es quizás un poro, por así decirlo, en el cuerpo, y tú crees que no tienes una función. Sí, la función tuya como un poro en el cuerpo es permitir que el cuerpo respire, que el cuerpo no se obstruya, que el cuerpo esté actuando con salud, sea saludable. Entonces, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos nuestra propia función. ¿Cuál es la función que yo tengo en el cuerpo? Yo tengo que verla, tengo que entenderla, tengo que comprenderla, tengo que investigar. ¿Cuál es mi función? De momento, quizás soy un recién convertido, un recién nacido. Mi función es alimentarme. Esa es mi función en el cuerpo. Acabo de nacer en el Señor. Acabo de nacer espiritualmente. Acabo de entregarle mi vida al Señor. Y entonces mi función no es otra que alimentarme de la palabra del Señor. Entonces, empieza a alimentarte, empieza a nutrirte, y a medida que te vayas alimentando, que te vayas nutriendo, vas a ir creciendo y vas a poder ir ejercitando el conocimiento de la palabra primeramente en tu vida para luego poderla llevar a la vida de otras personas. Entonces, de esa manera podemos entender que nosotros, cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo. Y no te preocupes, el Señor te irá poniendo en el lugar que tú debes estar en el momento del Señor y no en nuestro tiempo. Número 3, es Dios nuestro Elohim quien designa los miembros y su lugar en el cuerpo. Es lo que estamos viendo. Dice Pablo ahí en el versículo 18, mas ahora Dios, nuestro Elohim, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mira esto. Dice que Dios, nuestro Elohim, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No es como tú quieras, no es como yo quiera. Muchas veces nosotros decimos, bueno, Señor, yo quiero ser evangelista, quiero ir por el mundo predicando el evangelio, quiero tener un ministerio grande donde pueda ir, llenar estadios y predicar tu palabra. Pero el Señor te dice, yo no te quiero a ti como evangelista, yo te quiero a ti que tú estés en este puesto, en esta parte del cuerpo, porque yo no quiero que tú seas la boca del cuerpo, sino que seas el ojo del cuerpo, aquel que está mirando a través del cuerpo y está discerniendo lo que es bueno y lo que es malo. Recordar que nosotros tenemos que estar mirando. Dice que si la luz que hay en nosotros es tinieblas, cuanto más las mismas tinieblas. De esa manera nosotros tenemos que ir viendo el lugar en el cual el Señor nos ha puesto como miembros. No lo voy a escoger yo, no lo escoges tú. Tú no decides dónde quieres estar. Dios te pone en el lugar que Él quiere que tú estés y Dios está convencido y está seguro, Él no falla, que el lugar donde tú estás es el mejor lugar del cuerpo. En el momento que el Señor te quiera mover a ti del cuerpo a un lugar diferente, Él lo hará. Él lo hará porque Él pone cada miembro del cuerpo en el lugar que Él quiere. Entonces, nuestro Elohim es quien designa
los miembros y su lugar en el cuerpo. Yo no puedo decidir por el Señor, decirle a la iglesia, yo quiero que tú seas esto. A veces nosotros tenemos esa costumbre de empezar a escoger a dedo, empezar a designar a cada persona el lugar que le corresponde cuando realmente el Señor no lo ha querido. Y hemos tenido problemas cuando a veces nosotros, por nuestro afán de llenar un vacío, buscamos a una persona que llene ese lugar. Y después del tiempo nos encontramos que nos equivocamos al designar a esa persona en ese lugar, en el cuerpo, en ese lugar de la iglesia. A veces tenemos afán de llenar un vacío, de poner quizás un ministro de alabanza, o quizás tenemos un vacío en los diáconos o ujieres, como se les llama. Tenemos un vacío en los maestros y empezamos a buscar a la persona y ponerla y llamarla a dedo. Y la ponemos y después del tiempo nos encontramos que nos equivocamos. ¿Por qué razón? Porque no fue Dios quien puso a esta persona en ese lugar, sino nosotros en nuestro afán de designar una persona que llene un vacío en la iglesia, entonces escogemos la persona menos adecuada. De tal manera que el Señor es quien irá poniendo en su momento la persona que ha de ocupar el lugar en el cuerpo. Él será quien designe. Nosotros iremos viendo, tendremos que tener sabiduría, discernimiento para ir mirando, pero será el Señor quien los ponga. ¿Cómo lo hacemos? Oremos al Señor, pongamos al Señor todo en oración y que sea el Señor quien ponga la persona adecuada para el servicio. Entonces, recordemos que es Dios nuestro Elohim y no nosotros quien designa los miembros y su lugar en el cuerpo. El Señor iba levantando personas en el tiempo de la iglesia primitiva, personas que eran temerosas de Él, que mostraban el fruto de su arrepentimiento, su madurez, y entonces la iglesia iba encontrando personas que iban llenando ese vacío en la iglesia. Se necesitaban pastores, el Señor proveía a los pastores. Se necesitaban maestros, el Señor proveía a los maestros. Se necesitaban evangelistas, el Señor proveía a los evangelistas. Se necesitaba profetizar, el Señor ponía a los profetas. Nosotros no designábamos al profeta. La iglesia no tenía escuela de profetas para decirle, vamos a enseñarles a ustedes a profetizar, para que ustedes empiecen a profetizar a diestra y siniestra. No, Dios utilizaba a los profetas. Fueron ellos quienes profetizaron en su tiempo y ahora nosotros tenemos ya una profecía ya sellada que se llama la palabra del Señor. La palabra de Dios se selló con el libro de Apocalipsis. Toda la profecía fue dada y todo lo que ahora nosotros profetizamos es la profecía bíblica. Si se levanta una persona profetizando y no profetiza conforme a la palabra del Señor, el tal no es profeta de Dios. Vamos hablando entonces de esto, vamos mirando que es Dios nuestro Elohim quien designa los miembros y su lugar en el cuerpo. Y número 4, aunque somos muchos, escucha esto, aunque somos muchos, somos uno solo. Dice el apóstol Pablo, versículo 19 y 20, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nosotros dice el apóstol Pablo que si todos, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Cierto? Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aunque nosotros somos muchos, y a medida que la iglesia va creciendo, se van añadiendo miembros al cuerpo, el cuerpo es uno solo, la iglesia es una sola. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una sola. Nosotros podemos tener muchas iglesias locales, pero el cuerpo es uno solo. Nosotros podemos tener muchos pastores, pero la cabeza es una sola. El pastor es simplemente el mensajero, es la persona que Dios utiliza para que alimente las ovejas. Pero quien da el alimento no es el pastor.
quien provee el alimento es Dios nuestro Elohim, quien nos da el alimento a través de su palabra. El pastor escudriña, el pastor medita, el pastor discierne la palabra y el pastor alimenta a través de la palabra a las ovejas. De la misma manera, entonces, a medida que los miembros del cuerpo van siendo alimentados, van siendo nutridos, se van ejercitando y van ocupando su función en el cuerpo. Nosotros somos muchos. Hay personas que tienen diferentes ministerios, diferentes dones. Hay personas que Dios los ha puesto en diferentes lugares con un propósito específico. Pero aunque seamos muchos miembros, solamente hay un cuerpo. Si todos nosotros fuéramos un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Dice Pablo. Dice, si todos nosotros porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde? No habría cuerpo, sería un cuerpo deforme, no sería un cuerpo. Por lo tanto, nosotros para ser cuerpo necesitamos tener miembros en el cuerpo. De esa manera, la iglesia, siendo una sola o teniendo muchos miembros, somos una sola iglesia. Número 5, entonces todos los miembros del cuerpo son necesarios. Escucha bien esto. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. El apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 21, 22 y 23, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Es interesante, Pablo está tomando la imagen de nuestro cuerpo físico, está tomando la imagen de este cuerpo natural para a través de este cuerpo físico, de esta imagen natural, podernos mostrar lo que es la iglesia. Lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo. ¿Cómo se compone el cuerpo? De muchos miembros. Ahora, cada miembro del cuerpo son necesarios. Ya Pablo decía, no, porque como no soy ojo, no soy del cuerpo, entonces, por eso no será el cuerpo. O porque no soy oreja, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Cada miembro del cuerpo está ejerciendo su función. Los ojos tienen la función de mirar, de observar, de analizar, de poder, de dirigir. Los ojos dirigen al cuerpo hacia una meta. Son los que están mirando a través del cuerpo para llevarnos al cuerpo, dirigir a los pies hacia una meta. El oído está preparado, está creado con el único fin de escuchar, de recibir, de percibir los sonidos. Y esta función no la tienen los dedos. Nosotros tenemos que ver que cada uno tiene su propia función. Los pies son los que nos llevan, los que nos dirigen. Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, que dice a Sión, tu Dios reina. Las manos son las que construyen. Nosotros construimos a través de las manos. Las manos edifican, están allí para edificar. En la iglesia tenemos personas que edifican, tenemos personas que predican, tenemos personas que están escuchando y otros que están observando y también tenemos personas que tienen discernimiento. Necesitamos estos dones, necesitamos poder desarrollar y ver que allí en la congregación cada persona tiene una función en el cuerpo y que los que nos parecen más débiles son los más necesarios. A veces nosotros despreciamos a las personas por sus funciones en el cuerpo. A veces nosotros como creyentes
en Adonai Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, tenemos más puesta la mirada en el pastor. El pastor es ¿qué haríamos sin el pastor? El pastor es tan necesario y es casi, a veces casi como que lo diosificamos al pastor. Queremos llevar al pastor sobre las nubes y tenemos al pastor por lo alto, pero al hermano que se dedica a arreglar el salón donde nos congregamos, o el que abre la puerta, o el que está pendiente de los que llegan, como que a nosotros nos parecen tan poca cosa, que nosotros desdeñamos a estos hermanos. Y el Señor dice que los que nos parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué hacemos nosotros con un pastor, con un conocimiento profundo de la palabra, donde nosotros vamos a escuchar el mensaje de la palabra, si no hubiera una persona que arreglara el lugar donde nos congregamos? No una persona que acomodara las sillas, que barriera los pisos, que limpiara el polvo. ¿Cómo sería el lugar donde nosotros nos congregamos? Sería un lugar lleno de desorden. Tendríamos que llegar nosotros a hacer la función que otro no hace. Y de esa manera no nos damos cuenta que esta persona, que es de la más pequeña, la más insignificante quizás en la iglesia, es una de las más necesarias. Hay momentos en que de pronto el pastor no puede ir a la iglesia y él puede designar a otra persona para que comparta el mensaje del evangelio. Muchas veces los pastores se dedican solamente a ir un día a la semana y el resto lo designan para que vayan a predicar. Pero hay una persona que realmente nunca puede faltar y es la persona que tiene que abrir el lugar donde están, que es la persona que tiene que estar haciendo la limpieza, que es la persona que tiene que mantener el orden en el lugar, que tiene que cerrar el lugar donde se congregan, y esa persona es quizás la más necesaria. ¿Qué sacamos? Quizás llega el pastor y no llegó la persona que está encargada de abrir el lugar y nosotros no tenemos más llaves. ¿Dónde tenemos que predicar? Nomás nos toca predicar en la calle, en la incomodidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que todos los miembros del cuerpo, todos los miembros de la congregación son necesarios en la congregación. No porque sea uno más grande que el otro, es más importante que el otro. No porque el brazo sea más largo que el dedo meñique, es más importante que el dedo meñique. El dedo meñique lo vamos a necesitar en algún momento para algunas funciones, que a veces nos parece que no lo necesitamos, sí lo necesitamos. O quizás vamos a ver los dedos de los pies. Si nos faltaran los dedos de los pies, sería muy difícil nuestra estabilidad en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros debemos mirar a cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, a cada uno de los miembros de la iglesia, como iguales a nosotros o superiores a nosotros mismos. Por lo tanto, aquí tenemos que ver bien que todos los miembros del cuerpo son necesarios. Ninguno es innecesario. Todos, absolutamente todos, desde el más grande hasta el más pequeño, somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Ahora, número 6, podemos entender que Dios nuestro Elohim da más abundante honor al que más le falta. Él le da más abundante honor al que más le falta. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, versículos 24 y 25, dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hemos venido diciendo que todos somos importantes, pero Dios, nuestro Elohim, nuestro Señor, aquel que conoce el corazón de todos los hombres y que conoce su iglesia comprada a precio de sangre, Él le da más honor al que nosotros menos le damos, al que nosotros más despreciamos, al que nosotros menos, del que nosotros menos nos preocupamos. El Señor le da más honor. ¿Por qué? Porque aquella persona que es de humilde condición, a veces nosotros la despreciamos
y Dios conoce el corazón. El Señor nos dice claramente en su palabra, no mires su altura ni su apariencia. ¿Por qué? Porque el hombre mira lo que tiene delante de los ojos, mas Yahweh conoce el corazón. El Señor mira más allá, lo que nosotros no podemos mirar, lo que nosotros no vemos, lo que nosotros no sabemos. Él lo sabe, Él lo mira, Él lo conoce y Él sabe aquellas personas que en su humilde condición el Señor ve, le da más honor al que nosotros no honramos. Él es quien le da honra al que más le falta, más abundante honor al que le hace falta. ¿Para qué? Para levantarlo, para exhortarlo, para alentarlo, para que no se quede atrás, para que no se desanime en el camino. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Él está allí para escucharnos a nosotros. Cuando a nosotros, la iglesia quizás nos da la espalda, cuando a veces el cuerpo nos desprecia o nos olvida, Dios está allí para darle honor a esa parte del cuerpo que es la más olvidada, a ese miembro del cuerpo al cual nosotros le dedicamos menos tiempo. El Señor le da más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia, para que todo el cuerpo esté bien nivelado, bien cimentado, pueda funcionar perfectamente y para que todos nos preocupemos los unos por los otros. Nosotros debemos aprender esto, preocuparnos los unos por los otros, no preocuparnos solamente por nuestro bienestar, sino que pensemos no solamente en nuestro bienestar, sino en el bienestar de nuestro hermano. ¿Cómo está nuestro hermano? ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está anímicamente? ¿Cómo está económicamente? ¿Cómo está mi hermano espiritualmente? ¿Cómo está su vida en cuanto a su salud? Nosotros estamos obligados como miembros del cuerpo a preocuparnos y dolernos con los que se duelen y gozarnos con los que se gozan. Dolernos con los que se duelen, gozarnos con los que se gozan. Dice la palabra del Señor, allí más adelante sigue diciendo Pablo, versículos 26 y 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, de Hamashiach, y miembros cada uno en particular. El Señor dice, mire, Pablo dice, mire, si un miembro se duele, padece, un miembro está padeciendo dificultades, nosotros como miembros del cuerpo debemos dolernos con ese miembro. Si un miembro se golpea, si estamos por casualidad, nosotros sabemos, aquí estamos diciendo, Pablo está poniendo nuestro cuerpo como ejemplo del cuerpo de Cristo. Si yo estoy poniendo una puntilla con un martillo y en vez de golpear en la puntilla, golpeo uno de mis dedos de la mano, yo voy a sentir ese dolor, pero el dolor no solamente lo siente el dedo, el dolor lo siente todo el cuerpo se duele con el golpe que recibió el dedo con el martillo. De la misma manera, si un hermano de la congregación está enfermo, nosotros debemos dolernos con él. Si un hermano de la congregación está padeciendo necesidad económica, nosotros debemos estar padeciendo con él y viendo cómo podemos suplir la necesidad de nuestro hermano en la congregación. De la manera que, ¿cuál es la forma en que nosotros podemos suplir? Quizás no podemos ofrecerle una fuente de trabajo,
para suplir su necesidad en el momento de necesidad, pero podemos suplirla de alguna manera de nuestras propias, como nosotros podamos suplirla, debemos suplirla. Entonces, ya sea anímicamente, si una persona, si un hermano está padeciendo anímicamente, está quizás triste, está amargado, está en dificultades, nosotros debemos estar allí para consolarle, para levantarle, dolernos con él y poderle levantar el ánimo a esta persona. Todo, entonces, si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo debe dolerse con él. Si un miembro del cuerpo recibe honra, todos nosotros debemos gozarnos con él. Cuando alguien recibe honra, gocémonos. Cuando alguien lo ponga el Señor, lo ponga en un lugar de eminencia en la iglesia, gocémonos con él. Si el Señor permite que una persona empiece a tener una solvencia económica mejor, gocémonos con él. Si esa persona está alegre porque ha tenido algo bueno en su vida, gocémonos con él. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como iglesia, nosotros nos estemos cuidando los unos a los otros. Estar siempre preocuparnos por la congregación, por los miembros de la iglesia. Amén. Ahora, aquí sigue diciendo el número 8, ya con esto vamos a terminar, es Elohim. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dice, y a unos, versículo 28, puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Pablo dice aquí que el Señor, Dios, Elohim, nuestro Señor, puso a unos primeramente. Esto es interesante. No voy a hablar hoy del apostolado, quizás muy profundamente, ya hemos hablado de este tema. Dice, primeramente apóstoles. El Señor edificó su iglesia. El Señor le dijo a Pedro, le preguntó a los discípulos, a sus apóstoles, dice, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a decir, unos dicen que eres Elías, otros que eres el profeta, que eres Juan el Bautista que resucitó, que eres uno de los profetas, lo que sea. Dice, y el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes piensan, quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y en ese momento Cefas, Pedro llegó y dijo, tú eres el Cristo, el Mesías. Cuando hablamos del Cristo y el Mesías, hablamos del mismo. Recuerda que el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, fue escrito en griego y nosotros lo recibimos en griego y traducido al español en este caso. Le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor a Cefas, Cefas, tú eres Pedro, o tú eres Petrus, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Tú eres una piedrita, pero sobre la roca, sobre la palabra que tú acabas de decir, sobre la verdad que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué le reveló? Que Jesucristo, que Yahshua Mashiach era la piedra angular que habían despreciado los edificadores. Él es la base de la iglesia. No hay otra base. No podemos fundamentar la iglesia en otra base diferente a Cristo, a Mashiach. Y encima, y esa base tiene 12 columnas. Y esas 12 columnas, que fue lo que primero Dios, nuestro Señor, instituyó, se llaman apóstoles. Él puso primeramente apóstoles.
Las primicias fueron los apóstoles. Lo primero que el Señor puso fueron los apóstoles. En los apóstoles el Señor empezó a levantar la iglesia. Ya estos apóstoles de hoy en día se autonombran. Son autonombrados los apóstoles que no son apóstoles porque el Señor no los instituyó. El Señor instituyó primeramente apóstoles para edificar la iglesia, para ponerlos como columnas. Por eso la Biblia en el libro de los Hechos nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la cual es la doctrina de Hamashia, la cual es la doctrina del Tanaj. Todo está ligado en esto. Ahora, ellos perseveraban en la doctrina. Ellos son las columnas, las 12 columnas que nombra el libro del Apocalipsis. No hay más. No hay más. Y nosotros, como piedras vivas, edificados en él. Estamos hablando que la iglesia es un cuerpo, pero la iglesia también el Señor la ve como un edificio, como una casa. Entonces la casa tiene un cimiento llamado Cristo y tiene unas columnas llamadas los 12 columnas, 12 puertas, dice la palabra del Señor. Y nosotros somos piedras edificados en Cristo. De esta manera, el Señor, que es un Dios de orden, no puede venir edificar la iglesia en el principio y ahora al final de los tiempos derribar la iglesia, derribar lo que ya está construido para poner nuevas columnas. Porque ya si las columnas están puestas, ¿por qué cuando ella poner más columnas? Si las columnas es la que reposa el edificio. El Señor no va a quitar las 12 para poner unas nuevas. Ya están puestas y de esa manera entonces el Señor ya edificó su iglesia. Primeramente apóstoles fue lo primero que puso el Señor y luego los profetas los que levantó para que profetizaran en su tiempo la palabra del Señor. Ahora, cuando yo predico el mensaje de la palabra del Señor, cuando tú predicas el mensaje de la palabra de Dios, estás haciendo la función de profeta. Porque profeta es el que trae el mensaje de Dios para los hombres. Cuando tú predicas la palabra de Dios, la palabra escrita, sin añadirle y sin quitarle, estás haciendo la función de profeta. Profetiza la palabra. Profetiza la palabra. Da la palabra. No digas soñé cuando Dios no te ha hablado. No digas tuve una visión cuando tú no has estado en el secreto del Señor. Profeticemos la palabra. Hablemos la palabra. El apóstol Pedro dice que tenemos también la palabra profética, a la que alumbra como antorcha en lugar oscuro, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Profetas. Y luego los maestros, los que enseñan la palabra. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. De eso quizás hablemos en otra ocasión. ¿Y son todos apóstoles? No. ¿Todos profetas? No. ¿Todos maestros hacen todos milagros? No. Dios es un Dios de orden y a cada uno lo puso en su debido tiempo y en su debido lugar en el cuerpo. Ahora, no todos en todos los de sanidad hablan todas lenguas, no. Todos tenemos una función. Dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones. Los dones son diferentes a los ministerios. Los ministerios son uno y los dones son otros. Los dones son los regalos que Dios te dio. Entonces, dice, procurad pues los dones mejores. Procuren los mejores regalos que Dios les ha dado. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino más excelente que el Señor te está mostrando a ti en este momento? ¿Cuál es el camino más excelente que nosotros hemos conocido? El camino más excelente que Pablo le estaba mostrando a la iglesia se llama Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros no tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach, morando en nuestros corazones, estamos alejados del camino de Dios. Estamos alejados de la presencia del Señor. Estamos extraviados. Estamos andando por caminos que a nosotros nos parecen derechos, mas sus fines son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero el único camino recto, el único camino que te lleva a la presencia del Dios, el Padre de nuestro Elohim, es Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, el que murió en la cruz del Calvario. Él es, porque la palabra del Señor nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo hombre. Yo no sé, tú, la persona que me estás viendo a través del internet, si ya le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, y lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. No sé si estás caminando con el Señor, si estás ejerciendo una función en el cuerpo, si estás actuando conforme a la voluntad del Señor, no lo sé, tú lo sabes. Pero si aún no has entregado tu vida al Señor Jesucristo y no has permitido que Él tome control de tu vida, de tu corazón, que cambie tu vieja manera de ser y te haga de ti una nueva criatura, este es el momento, esta es la hora aceptable, el día de salvación. El momento en que tú le puedes entregar tu vida al Señor Jesucristo y decirle, Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Si no lo has hecho, yo te voy a proponer una oración de fe. Una oración de fe donde tú le puedas decir al Señor Jesús que entre en tu vida. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en esta noche. Yo te voy a proponer una oración de fe. Si quieres repetirla después de mí, yo te invito a que lo hagas y que le entregues tu vida al Señor. Simplemente dile, Señor Jesús, en esta noche o en este momento, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida. Cámbiame, Señor. Lávame de mis pecados, borra mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor Jesús ha entrado en tu corazón. Ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 sugerencias que quiero darte. Número 1, empieza a buscar a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus acciones de gracias, tus tristezas, tus alegrías. Todo lo que tú tengas, llévaselo al Señor. Habla con Él. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leer la Biblia. Yo te invito a que lo hagas a partir del Nuevo Testamento, si quieres desde el libro de Juan. Pídele al Señor en oración que el Espíritu Santo ilumine tu vida para que puedas entender la palabra de Dios agradable y perfecta para tu vida. Si tú no tienes una Biblia, te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca de tu casa y que consigas una Biblia o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la enseñanza sea la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres, deseas saber de un lugar cerca a tu casa o en tu ciudad, házmelo saber, que si está en mis manos, yo buscaré un lugar en tu ciudad
donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo para que tú puedas congregarte con ellos. Vamos a terminar orando. Vamos a pedirle al Señor en este momento por las personas que están enfermas, por las personas que están pasando necesidad, por las inquietudes de cada uno de nosotros, por las personas que están atadas, por los matrimonios, por los niños, por la iglesia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias en este momento por la palabra que hemos compartido, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filo, Señor. Señor, yo te pido, Señor, en esta noche, que tu palabra, Señor, fluya, corra y sea glorificada, Padre. Mira a aquellas personas que están enfermas, Señor. Aquellas personas que están pasando necesidad, Padre Santo, Señor. Sea tú, Señor, poniendo tu mano sanadora, Padre Santo. A los que tienen enfermedades, Señor, cerebrales, del corazón, Señor. Enfermedades, Señor, Dios mío, en el hígado, el estómago, en el páncreas, Señor, Dios mío, en los intestinos, Padre Santo. Enfermedades en los huesos, en la piel, en cualquier parte del cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor, Salvador, Adonai, Yeshua, Mashiach. Padre, pon tu mano sanadora ahora mismo, Padre. Te lo suplicamos, Rey de Reyes. Crea órganos nuevos, tejidos nuevos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Mira a nuestra hermana Jenny, Señor, allí donde está, Señor. Restaura su salud, Padre Santo, Señor. Sé tú restaurándole, Señor. Sé tú sanándole completamente, Señor, por nuestra hermana Carla, Padre. Señor, por Alexia, Señor, allí en Phoenix, Señor. Por cada una de las personas, Señor, que nos han pedido oración, Señor, que están enfermos, Señor. Sánales ahora mismo, Padre. Da libertad al cautivo, Padre Santo. Mira a las personas, Señor, que están en necesidad económica, Padre Santo. Bendíceles, Señor. Provéeles conforme a tus riquezas en gloria, Padre Santo. Oh, Padre del cielo, la gloria, Señor. Te suplicamos, Padre, por los niños de este mundo, por los niños abusados, los niños, Señor, maltratados, Señor, los niños, Señor, violados, los niños huérfanos abandonados, los niños de la guerra, Padre, por los niños, Señor, de la iglesia, Padre. Bendíceles, Señor, Dios mío. Sana heridas, Señor, Dios mío, Padre Santo, las heridas, Señor, del corazón, Padre, heridas emocionales, Padre. Sé tú sanándoles, Padre Santo, del cielo, la gloria. Mira, Señor, los matrimonios, Papito Santo, los matrimonios que están separando, únelos con cuerdas de amor que no se puedan romper, Señor del cielo, la gloria. Oh, Padre del cielo, la gloria, te pedimos por tu iglesia, Señor, Dios mío, en los países musulmanes, por tu iglesia en los países comunistas, Padre Santo. Oh, bendice tu iglesia, guárdala, escóndela, Señor, Dios mío. Y levanta, Señor, Dios mío, personas temerosas tuyas, Señor, que prediquen el mensaje completo del reino del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, Padre. Oh, Señor, te pedimos por Israel, bendice Israel, guarda Israel, Padre Santo. Permite que Israel te conozca, que conozca a Yeshua, Señor, como el Mesías prometido, para que el velo caiga, Señor, y haya salvación para ellos. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, por la eterna e indivisible capital de Israel. Te pedimos por Jerusalén, Señor. Bendice a Jerusalén. Trae paso de Jerusalén. Sean prosperados los que aman tus muros, Padre. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir contigo el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Y mi oración en este momento es que la palabra del Señor fluya, corra y sea glorificada en tu vida. Bendiciones para todos y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, siguiendo compartiendo acerca de 1 Corintios. Y si este video es de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con tus amigos. Bendiciones para todos.